libre. Esto que está Sí, acá, de 10 tonelómetros, ¿no? un momento para abajo, libre, o sea, momento va para abajo, ¿no? ¿Qué se refiere a las dos que están aplicadas sobre la cara superior? Sí, estas dos. En el plano superior de la caja, ¿no me da un momento perpendicular ahí a ese plano y va para abajo el giro? No sé, mis compañeros. Ay, no veía Sí, mal la profe. pantalla. ¿Sí? Bueno, fíjense que eso que está ahí, como está en este momento que está en el plano, se puede trasladar acá abajo, ¿no? Se traslada libre. Acá, digamos, en el plano que tengo acá. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Profe, disculpe, le hago una pregunta. Se trasladaban para abajo porque era un par de fuerzas, ¿no? Sí, sí, es porque es un vector libre, ¿sí? En Sí. definitiva, mientras se mantenga en un plano perpendicular al plano, digamos, lo puedo trasladar sobre la recta de acción, también si querés puede decir, ¿sí? Yo lo puedo Ujú. trasladar abajo y acá abajo ¿qué tengo? Este par que se puede reemplazar por lo mismo que tenía arriba, por dos fuerzas así, Claro. ¿sí? Estas dos Sí, fuerzas profe. serían las que estoy trasladando, son las mismas de arriba, solamente las estoy poniendo abajo. ¿Está claro? Y fíjate que esta, digamos, esta fuerza con esta se anulan y me queda solamente esta acá de este lado. ¿Entienden? Ah, ok, sí, creo que sí. Es como que se traslada. Fíjense ustedes, tanto en el anterior como en este, la resultante ¿cuál es? Es una fuerza de 10, en este caso que va hacia la izquierda. No sabemos, ¿no? Porque, digamos, de las tres fuerzas, fíjense que son todas fuerzas horizontales que tienen el mismo sentido, digamos, perdón, la misma dirección, ¿no? Está sobre son tres rectas paralelas, ¿no? Entonces, no son lineales, las puedo sumar, va a dar 10 para la izquierda, ¿está claro? Porque estas dos esta fuerza se anula con esta, queda esta sola en fuerza, que va para la izquierda. O al revés, puedo decir que queda la otra, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que es eso. Lo que va a quedar es que, como ese momento, lo que tengo ahí arriba, que se anula, me da una cupla, hace que se me desplace la que está abajo. ¿Está bien? ¿Entienden? Sí, ahora sí, profe. Yo por mi parte entendí. ¿Alguien más? ¿Alguno tiene alguna duda? Sí, profe, una pregunta. ¿Cómo? ¿Me escucha? Una Sí, sí, pregunta. habla un poquito fuerte, se escucha bajito. Bien. ¿El par de cuplas no tendría que ser opuesto al de arriba, de sentido, ¿Opuesto? ¿Por qué opuesto? Es el para mismo generar un par. momento, para generar un momento negativo? Ah, No, si no es negativo, va para abajo. No importa que sea. Yo no hablé nunca de positivo o negativo. Dije, fíjate, si estos dos que están acá me generan este para abajo, este sigue acá, tengo que poner la misma fuerza. sí, lo que había entendido era que hacíamos el mismo paso anterior de generar una cupla y mover el... Claro, es lo mismo, sí. Bueno, perfecto. La pongo como me conviene. Por supuesto, acá siempre va a estar dentro del cubo este, digamos. Va, del cubo no, del paralelepípedo este, no puede estar afuera. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Bueno, a ver si me deja apagar esto. No, no. Va. Bueno, vamos a volver de vuelta. ¿Alguna duda más? Bueno, empezamos. Vamos a ver ahora lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan que habíamos visto dentro de lo que era perdón, los conocimientos básicos? ¿Sí? Ahora vamos a pasar a ver los distintos sistemas de fuerza, cómo es cada uno, calculamos la resultante. Sería
como vieron los dos ejercicios recientes, decía, ¿cómo hallamos cómo sería la fuerza más sencilla, ¿no? En este caso vamos a hallar la resultante de fuerza, ¿sí? En este caso vamos a empezar con sistemas de fuerzas espaciales, ¿sí? Y vamos a ir de lo general, lo más general que serían fuerzas espaciales, vamos a ir viendo cada uno de los sistemas de fuerza acá, cómo hallamos la resultante, ¿sí? Acuérdense siempre, cuando hablamos de fuerzas no planares, que son espaciales, vamos a trabajar siempre con un sistema de derecho de coordenadas cartesiano, que se traduce de esa forma. Fíjense los ejes X y Z, como están colocados. Fíjense, ustedes, ahí está dibujada la mano, el pulgar para arriba es en la dirección del eje Z, ¿sí? Y los otros 4 dedos indican cómo se enrosca alrededor del eje Z, ¿sí? Cómo sería el giro, que sería el giro positivo del eje X hacia el eje Y, ¿está claro? Ese sería el giro positivo. Que es lo mismo que vemos, lo que pasa es que nosotros cuando estamos en el plano, ¿se acuerdan que les habían dicho? En el plano habíamos dicho que este era el eje X, el eje Y y el giro positivo, ¿cómo era? Sí, horario, ¿no? Claro, en este caso sería al revés en el espacio. No, no es al revés. Lo que está es girado. Fíjate, si vos pones la mano derecha y apuntás, haces el giro con la mano, ¿no? Como te dice ahí, que con la mano derecha, fíjate cómo va el giro. ¿El pulgar para dónde va? Para dentro de la pantalla. O sea que el eje Z estaría entrando a la pantalla, ¿sí? Si quisiera dibujar la terna. Es como si nosotros estuviéramos viendo, suponete, me voy a parar, voy a hacer un dibujito, como si yo estuviera viendo esto así. Esperen que va a quedar algo medio raro. Esperen que voy a dibujar mejor lo que si no va a quedar raro. Como si fuese abajo del plano aquí, sí, ¿no? Claro, como que lo estuviera mirando desde acá. Ah, ok. El dibujo, porque si no me va a salir algo raro y después como si lo estuviera mirando así. ¿Sí? De acá. Un ojito. ¿Sí? Como lo que estoy mirando de atrás. ¿Está bien? ¿Qué sería esto? Esto que estoy dibujando acá es como si yo estuviera en esta terna, lo estuviera mirando desde abajo. ¿Vieron el plano aquí? Sí, yo estoy mirando desde abajo hacia arriba. ¿Está claro? No es que cambió la terna, sigue siendo la misma. ¿Mm? Así que ahora, si ustedes tienen a mano un tornillo y una tuerca, ténganla en la mano, porque ahora vamos a empezar a preguntar. Ah, no me sale, agarren un tornillo y una tuerca, derecha, rosca derecha, o cualquier cosa que tengan. Agarran el vino que tienen al lado, el sacacorcho. ¿Sí? Bueno, agarren el corchito y empiecen a jugar, vean cómo va para un lado o para otro, y ahí vamos a ver cómo es derecha a izquierda. ¿Está bien? Porque ahora van a ver, en lo que es en el plano más fácil, porque uno dice aguja de reloj, positivo, contrario es negativo. En cambio, en el espacio tenemos que usar lo que es la regla de la mano derecha. ¿Sí? ¿Está bien? O lo que es lo mismo, ver con un tornillo y una tuerca, ver cómo, para dónde va el sentido de giro, si el eje va para un lado, digamos, si el giro hace avanzar el tornillo para un lado o para el otro. ¿Está bien? No hubo lo que tiene que darse cuenta es que no hubo ningún cambio. Siempre estamos hablando de la misma terna derecha, solamente que en el plano es como que la estuviera viendo de abajo. ¿Está bien? Bueno, fuerzas no coplanares. ¿Recuerdan? En el plano, para identificar una fuerza, ¿qué tenía que hacer para poder definir una fuerza en el plano? Hallar la proyección con respecto a dos ejes ortogonales, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, en el espacio pasa lo mismo, solamente que con dos no me va a alcanzar. Voy a necesitar que proyección con respecto a los tres ejes, ¿sí? Al eje Z. Al eje Z, claro, el tercer eje que sería en este caso el Z. Fíjense que acá está indicado tres ángulos de dirección que son el θ X, θ Y y θ Z. Esos ángulos van desde el eje hacia la fuerza, ¿sí? No se confundan que ahí, digamos, fíjense que ahí como están dibujados los ángulos estos,
parecerían que estuvieran todos en el plano. En realidad no están en el plano, ¿no? Son medio tridimensionales. Están en 3 dimensiones, ¿no? Entonces esos 3 ángulos no están en el plano, salen, lo mismo que la fuerza, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, las componentes con respecto al eje X y al eje Y y al eje Z va a ser el módulo por el coseno θ X me va a dar la componente con respecto al eje X de F. Con respecto al eje Y va a ser el módulo por el coseno de θ Y. Y Fz va a ser el módulo por el coseno de θ Z. Y ahí tengo las 3 proyecciones con respecto a los ejes que me van a definir lo que sería la fuerza. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, y lo que nosotros llamamos, si a esos ángulos le sacamos los cosenos, le llamamos cosenos directores. Ustedes van a ver que el coseno de X, coseno de Y, coseno Z, ¿saben lo que termina dando? La suma de esos 3 va a terminar dando lo que sería el versor de F. El versor de F, ¿sí? Yo lo dibujo aparte, pero bueno, en realidad el versor estaría acá, digamos, sobre la misma recta de acción de la fuerza, ¿no? ¿Está claro? Bien, bien. ¿Eh? O sea que yo puedo decir que el versor F, que después lo vamos a ver más adelante, pero lo dibujo acá, si ya se dan cuenta, el versor F es igual. Bueno, esto me va fx de y más fi en j. ¿Sí? Está claro, ¿no? Como esta es la notación del versor, fz en k. ¿Sí? Bueno, este fx es el coseno de θ x. Fi es el coseno de θ y fz es el coseno de θ z. ¿Está claro? Por eso se le dice, a los cosenos se le dice coseno directora porque están dando la dirección del versor. ¿Sí? Profe, una consulta. El ángulo θ sale del eje Z, ¿no? ¿Era así? El ángulo que tita. No, no son ángulos, son 3 ángulos. Todos van con respecto al eje del eje. Por ejemplo, θ x es el ángulo que hay entre el eje X y F. Θ y es el ángulo que está entre entre el eje Y y F. Ah, Y el perfecto. θ z es el ángulo que hay entre el eje Z y F. ¿Sí? Fíjense que esos 3 ángulos tienen que tener una relación, porque no pueden ser cualquier ángulo. Si definimos un ángulo, los otros 2 tienen, digamos, al revés. Si defino 2 ángulos, el tercero va a estar va a tener un solo valor, que después vamos a ver. ¿Eh? Buenísimo, ¿Está bien? profe. Gracias. No. Bueno, ahora, si lo hacemos en forma vectorial, es lo que lo estaba diciendo recién. Fíjense que esto, que era en IJK, ¿sí? ¿Qué es Fx? ¿Cómo lo sacaba Fx? Fi y Fz. Era el módulo por el coseno del ángulo que le corresponda. ¿No? Por ejemplo, vamos a poner uno solo, voy a poner, los demás son iguales. Fx sería el módulo por el coseno de θ x. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo que también puede ser igual a ¿qué? Al módulo multiplicado por la componente x del versor. ¿Sí? Si lo pongo de esta forma, ¿no? Si tengo el versor de esta forma, va a ser el coseno de θ x o f por la componente en x del versor. ¿Sí? Acuérdense siempre ustedes que cualquier vector va a ser igual al módulo del vector multiplicado por su versor. ¿Sí? ¿Está bien? Si lo escribo todo de vuelta, ¿cómo quedaría esto? F que multiplica
fx de y más fi en j. Perdón, ese no es así. Porque esta es la componente inversor más la componente en z del versor en k. ¿Sí? Y esto en definitiva me queda esta fórmula. F, ¿qué es? Fx, ¿cuál sería? Este Fx sería, si esto lo multiplico por este, me queda Fx. ¿Está claro? Si este lo multiplico por este, me queda la componente en i, en j, ¿no? Y si este lo multiplico por este, me queda la componente en z de la fuerza. ¿Está claro? Sí, profe, Sí, se profe. entiende. Bueno, recuerden esto, porque después vamos a usarlo, de alguna forma siempre la pasamos a forma vectorial. Bueno, momento de una fuerza respecto de un eje, ya lo vimos. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Sí, sí, profe. Sí, sí. O sea, podíamos hacerlo en forma escalar, que era esta, proyectar f en el plano pi, y ahí esa f la multiplicábamos por la distancia d y ya me daba el momento. La distancia d era la distancia entre f y el punto O, ¿sí? La distancia más corta. Eso en forma escalar. Y en forma vectorial, podíamos sacar el momento de f con respecto al punto O y después la componente de f con respecto al eje delta, ¿sí? En este caso sería la componente con respecto al eje que es paralelo al eje z, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con fuerzas no coplanares, no concurrentes, hallar la resultante. ¿Sí? Fíjense que las fuerzas en este caso, como estamos acá, ¿qué pasa con todas las fuerzas? En este caso tenemos un cubo. Fíjense que las tres fuerzas no concurren en ningún punto, ¿sí? No. No se puede aplicar el principio del paralelogramo en ningún caso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a reemplazar estas tres fuerzas, o sea, este sistema, por otro equivalente, del que podamos hallar la resultante. Realmente, en este caso, lo que hacemos es trabajar directamente con lo que sería una resultante de reducción y su momento de traslación, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos esas tres fuerzas que están ahí, ¿sí? Cada una de las fuerzas tengo un punto de aplicación. Entonces, ¿se acuerdan que yo para trasladar una fuerza, qué tendría que hacer? Trasladar la fuerza al punto, ¿y qué me va a generar? En esa fuerza voy a tener la fuerza que trasladé más el par de traslación, ¿se acuerdan? Y el par de traslación, ¿cómo sale? Es el momento entre la fuerza y la distancia que separa los dos puntos, ¿sí? Bien. Fíjense, por ejemplo, yo acá tengo, vamos a suponer que tengo definido este punto, ¿sí? Entonces, el vector F, el momento, supongamos yo, esta fuerza la quiero trasladar acá, que es lo que está hecho ahí en el dibujo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Puedo trasladarla y tengo que agregar, ¿qué cosa? Un momento M1, ¿eh? ¿Sí? Que sale de qué? Del producto vectorial de F1 por D1, que es este el vector de distancia. ¿Se dan cuenta que está dibujado ahí, no? Va del punto al origen, ¿sí? El vector de 1. Entonces, en el grafiquito acá tengo esta F1, ¿y qué tengo? El momento que me genera es este M1. Y fíjense, ¿dónde está este momento? ¿Qué dirección tiene? Bueno, ustedes si se fijan, entre F1 y D1 se me genera un plano ahí. Un plano, no es el plano XY, XZ ni YZ, es un plano cualquiera. El momento M1 va a ser perpendicular al plano que se forma con F1 y D1. ¿Está claro? Ok. ¿Sí? Bueno, lo mismo, si hago con F2,
con F2, para trasladarla, ¿no? Para trasladarla acá, sería, no la voy a dibujar, ¿eh? Fíjense que F2 que estaba acá, la trasladé acá, ¿sí? Al punto. Pero, ¿qué pasa? La voy a trasladar, pero se me genera un par de traslación que es M2, que está acá. ¿Y qué dirección tiene ese M2? Bueno, tiene una dirección que es perpendicular al plano que se me genera entre F2 y D2. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahora fíjese lo mismo. Con F3, la traslado al origen de coordenadas y se me va a generar un momento M3 que va a ser igual a ¿qué? Al producto vectorial de F3 por D3, que es este que está en M3. ¿Y qué dirección va a tener? Una dirección perpendicular a este plano que se me genera entre F3 y D3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y por último, ¿qué me quedó acá? Que no está dibujado. Va, que está dibujado. El momento de la resultante, ¿no es? Lo Claro, estoy viendo no, mal. fíjense, estos tres que están acá, los puedo sumar porque son momentos. O sea, yo puedo sumar estos tres vectores porque son vectores representativos del momento. Los puedo sumar. No puedo sumar con M1 y F1, no puedo sumar porque son dos cosas diferentes. Fíjense, piensen en las unidades para darse cuenta. El momento que va a estar en unidad de fuerza por longitud, o sea, kilogramos, tonelámetros. En cambio, la fuerza es toneladas, kilos. O sea, no las puedo sumar. Sí puedo sumar M1 más M2 y M3 vectorialmente, ¿qué me va a dar? El momento de reducción en el punto este O. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Sí, profe. Y lo mismo hago con, por ejemplo, F1, F2 y F3, que sí las puedo sumar porque están en el mismo punto, digamos, son concurrentes al origen en este caso, y me va a dar el producto, digamos, me da un vector que es R. ¿Sí? Por lo tanto, en el origen de coordenadas voy a tener R, ¿sí? Y el momento de reducción MR. Siempre va a aparecer R y MR. ¿Está bien? Y fíjense que hay un ángulo, este ángulo que se figura acá, alfa R, es el ángulo que se forma entre el vector R y el vector momento. ¿Está? Profe, una pregunta. En el primer dibujo de los que está ahí, para dibujar esas fuerzas, ¿cómo les pasó, digamos, de la composición que era un cubo a eso? No, pues son otras que ven, nada que ver, son tres fuerzas cualquiera, no son las del cubo. ¿No? Ah, está bien, está bien. Perfecto, entonces. Vamos a ver una cosita, a ver, por ejemplo. A ver que acá es más fácil. Vamos a suponer que viendo este cubo, vamos a bajar con el cubo. Vamos a suponer que tengo F2 y la quiero trasladar acá, a este punto, ¿no? Se me va a generar ¿qué cosa? F2 y el momento que se me va a generar, ¿cómo es? Con respecto a F2, profe, Sí, como respecto a F2. Positivo. el momento va a ser perpendicular a F2. Perpendicular, pero yo puedo dibujar tres vectores perpendiculares. No, dos vectores perpendiculares a F2. ¿Cuáles? Puedo dibujar dos vectores perpendiculares, este o este. Ujú. ¿Se dan cuenta? Puedo hacer dos. Yo tengo dos posibilidades, pero ¿cuál es la correcta? Ustedes tienen que fijarse cuál sería el vector F2 y el vector distancia, ¿cuál sería? Por ejemplo, este. ¿No sería F3, profe? ¿No estoy viendo No, F3, la distancia? no, olvídense de F3. Estoy hablando de F2. Claro, tendría que ser perpendicular al plano que forman F2 y la distancia, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cuál sería? Esta que está acá. Claro. Este sería el momento. Estaría en este plano, por lo que les dije. ¿Sí? Cuando traslade F1, voy a tenerlo en este plano, para un lado o para el otro. No estoy viendo si es positivo o negativo. Y cuando traslade F3, va a estar en este plano, perpendicular al plano. F3 con la arista. ¿Se dan cuenta?
Tienen que ir mirándolo de a uno, despacio, porque si ahora ven todos juntos no van a entender nada. Pero bueno. Yo la idea era que nada que ver con esto. Son tres fuerzas cualquiera espaciales que no tienen ninguna relación, son no concurrentes, todo. ¿Está bien? Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno. Entonces se dieron cuenta, ¿qué hice para hallar R y MR? R la estoy reduciendo a un punto, en este caso el origen de coordenada, que significa que traslado R ahí y R que al trasladarla se me va a generar también un momento de traslación MR, ¿sí? Yo no sé dónde está R, entonces lo que voy a hacer es trasladar cada una de las fuerzas que componen el sistema y sacar el momento de cada una de las fuerzas con respecto al punto donde lo estoy reduciendo, ¿sí? Que son M1, M2 y M3. ¿Estamos? Bueno. Si ustedes se fijan, como dijimos recién, tenemos eso, ¿no? Esto es lo que le dije recién. Está. Hallamos las tres fuerzas. La resultante de esas tres fuerzas es una resultante de reducción en el origen, en este caso, en el origen de coordenada, y va a aparecer ese momento de reducción MR. ¿Está bien? En este caso siempre hablemos. Siempre cuando estamos trabajando en cualquier punto, por ejemplo, si yo quiero agarro y digo, bueno, quiero agarrar este punto, ¿sí? Que tiene coordenadas, no sé, 2, 2, 2. ¿Sí? Lo dibujo así, no importa dónde esté, lo dibujé en cualquier lado, ¿está claro? En realidad, si lo hago, si soy exquisito, tendría que ser menos 2 porque estoy de este lado, ¿no? Del eje Y. Bueno, suponete que está en el 2, menos 2, 2. Bueno, ¿qué tengo que hacer? R, me va a aparecer una R acá. ¿Sí? Que esta R es igual a esta. Son las dos iguales porque son el sistema de fuerza es la misma, ¿se dan cuenta? Pero me va a aparecer, vamos a suponer, un MR en este punto, vamos a llamarlo el punto B, que es distinto a este que estaba en el punto. ¿Por qué? Porque las distancias son diferentes. ¿Entienden? ¿Sí? ¿O no? Por ejemplo, vamos de vuelta para atrás. Acá dijimos el origen de coordenadas, ¿no? Si yo quiero trasladarlo a este punto, no importa dónde está, ¿cuál sería el vector D1 que tendría que considerar? Este. ¿No? El vector D2 sería este. Y el vector D3 sería este. Fíjense que son distintos los vectores, distancia. Por lo tanto, los momentos, el momento de reducción a este punto va a ser distinto que al que hubiéramos calculado acá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe, o sea, la distancia respecto al punto que estamos tomando como reducción, punto de claro. reducción, ¿sí? Cuando es en el origen de coordenada, sale de una forma. Si es en otro lugar, R va a ser lo mismo, lo único que se va a modificar es el momento de reducción, ¿sí? Bueno, como dijimos antes, los dos son vectores, ¿sí? Por lo tanto lo podemos representar con respecto a los tres ejes. Por lo tanto, R, el vector R, va a ser la componente con respecto al eje X, en versor Y, la componente con respecto al eje Y, en J, y el componente con respecto al eje Z, en K. Con el momento resultante va a pasar lo mismo. Vamos a tener un MRX en Y, un MRI en J y un MRZ en K. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, profe. No, por ahora, bien. Bien, bueno. Bueno, fíjense, las dos ecuaciones que tenemos son ecuación. Si miran a la izquierda tenemos ecuaciones de proyección. Rx, que es la sumatoria de las componentes en X de cada una de las fuerzas. Ri, que es la sumatoria, esta. Rx, que es la que dije primero. Ri, que es la sumatoria de las componentes en Y de todas las fuerzas. Y Rz, que es la sumatoria de las componentes en Z de todas las fuerzas. ¿Sí? ¿Está claro? Con respecto a los momentos, lo mismo.
el momento, la componente en X del momento de reducción, que es igual a ¿qué? A la sumatoria de la componente en X del momento de la fuerza con respecto al mismo punto de reducción. El momento, la componente en Y del momento de reducción va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de los momentos de toda la fuerza del sistema con respecto al eje Y. O la componente en Y, ¿no? Sería con respecto al punto de reducción. Y el momento, la componente en Z del momento de reducción va a ser igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto al eje Z, o lo que es lo mismo, la componente en Z de los momentos de la fuerza con respecto al punto de reducción. ¿Sí? Bueno, teniendo las componentes, tenemos los vectores, tenemos las componentes, podemos sacar los módulos de los dos vectores, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, que sería esto que tenemos acá. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, por ahora. Bueno. ¿Qué puede pasar? Fíjese, tenemos una condición, por ejemplo, que las 6 ecuaciones sean distintas de 0, ¿no? En ese caso vamos a tener una única fuerza aplicada en el centro de reducción, en el punto, en ese caso, en el caso que habíamos dibujado era el origen de coordenadas, y vamos a tener un par resultante. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Bueno. Otro caso puede ser que las componentes de la resultante sean distintas de 0 y las componentes del momento de reducción sea igual a 0. O sea que, ¿qué sería esto? Que el MR da 0. Por lo tanto, la resultante que va a ser solamente, vamos a tener R, no hay MR. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bueno. Otro caso que puede ser es al revés, que esto se anule, las componentes de la resultante se anulen, por lo tanto la resultante, el vector resultante es 0, y lo que voy a obtener, ¿qué es? Y las componentes del momento de reducción es distinto de 0, por lo tanto acá no voy a tener una fuerza como resultante, sino que voy a tener un par. ¿Sí? Pero El no caso depende una de la particular, otra, profe. O sea, ¿no? para tener el momento MR, yo no necesito tener a R. ¿Sí? ¿Y cómo es que una se me anula y la otra me queda? Va. No te quería mostrar, pero no me deja. ¿Te acordás cuando estábamos en el plano? En el plano, ¿sí? Que teníamos estas dos fuerzas iguales. ¿Cuál era el resultante de Sí. estas dos fuerzas? Dos fuerzas que son iguales, ¿no? Separadas a una distancia de... ¿Cuál es la resultante de esas dos fuerzas? Sí, en ese caso resultante es 0. ¿Vos viniste a la clase pasada? Sí, yo estuve. Bueno. ¿Y qué habíamos dicho? Que no era 0. ¿Qué había de resultante ahí? ¿Cuál era la resultante de ese sistema de estas dos fuerzas? ¿Alguno se acuerda cuál era el resultante en el plano de este sistema de dos fuerzas separadas a una distancia de? Momento. Momento de rotación. Claro, no, momento. Rotación, sí, ya sabemos, es lo que es el efecto de la rotación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en el plano, cuando teníamos dos fuerzas de este tipo, dos fuerzas son iguales de sentido opuesto, solamente que las rectas de acción están separadas a una determinada distancia de cualquiera,
Si ustedes hacen la sumatoria de fuerza es 0, pero no es la resultante 0, la resultante va a ser un momento. Bueno, y acá puede pasar lo mismo. Acá estamos hablando que en el espacio tenemos 4, 5, 6, 10 fuerzas, ¿sí? Cuando la reducimos a un punto, ¿qué hacemos? La sumatoria de la fuerza me da 0, pero la sumatoria de los momentos no me da 0. Hay un par. Sería el caso particular sería una cupla en el plano. ¿Sí? ¿Entienden ahora? Ok, bien, perfecto. El que preguntó, ¿entendió? Pues no vi el nombre, ¿no? ¿Entendió? Sí, fui yo. Está bien. Bueno. ¿Seguimos ahora? Sí, seguimos. Otro caso. ¿Qué pasa acá? Fíjense que acá, tanto R, ¿cuánto da? 0. 0. El vector R es 0. Y las componentes de los vectores del momento de reducción, las componentes del momento de reducción también son 0, por lo tanto no hay momento. O sea que el sistema, ¿cómo está? El sistema está equilibrado. Está en equilibrio. Son un montón de fuerzas que se anulan entre sí. ¿Está bien? Bueno, Profe, una pregunta. sí. Usted dijo recién que son un montón de fuerzas que se anulan entre sí. Sí. ¿También significa que no tienen distancia entre sí? Porque no hay momento. No. Se O los anulan. momentos se anulan, capaz uno positivo, otro A negativo. ver, por ejemplo, vamos al plano porque es más fácil. Suponete que tenés esto así. Este acá de 10. Esto acá de 10. Separado 2 metros, ¿no? En el plano, ¿sí? Sí, me voy haciendo una idea. Que tenga uno que gire para el otro Ahora lado de igual modo. suponete que en el plano también tengo esto. Dos fuerzas de 5 separadas 4 metros. Hablamos toneladas, kilos, lo que quieran. ¿Sí? ¿Se anula? ¿Cuánto es la resultante de los dos? ¿Fuerzas? Ya sabemos que las fuerzas se anulan entre sí. La de 10 se anula con la de 10, la de 5 con la de 5. Y fíjate que los dos pares también se anulan. Claro, eso no me di cuenta. ¿Está Gracias, bien? profe. El caso particular es esto porque es más fácil explicarlo. En el espacio podés tener las distintas formas, es más difícil darse cuenta. Si no, Claro, tenés que ubicarla primero. en analítica no te vas a dar cuenta. ¿Está bien? Está perfecto. Lo que digo en el plano, lo estoy dibujando en el plano porque sería el caso particular, ¿no? Pero estamos hablando que se cumplen todos, ¿no? Bueno. No comprar no concurrente. Listo. Vamos a parar acá y vamos a ver ahora otra cosa. Vamos a ver lo que sigue, que es un ejemplito. ¿Sí? Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. No, esto no es lo que les tenía que mostrar. No lo abrí todavía. Bueno, sistema de fuerza espacial, composición de fuerza. Acá está repetido el No se lo escucha, profe. Se fue el profe. Me parece que se fue. Ya volverá. Sí, creo que Se salió. apagó la Sí, sí. máquina. ¿sí? Que están aplicadas en esos 3 puntos. ¿Entienden? El F1 está aplicado en el punto 1,0,0, el F2 en el 2,2,2 y el F3 en el -2,0, ¿sí? Vamos a agarrar reduciendo el origen de coordenadas que sería el 0,0. ¿Está? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ok. Sí, Profe, perfecto. una pregunta. Ese -1 del punto sería un más, ¿no? O sea, ¿fue un error? No, no es un error. ¿Qué -1? Perdón, ¿qué -1 estás hablando? Cuando hace la cuenta, que es 1, 1 menos 2,
que es la posición de F1, y después -1, 0, 0. No, 1, 1, menos 2 son las componentes del vector F1, ¿sí? Sí, Lo único que acá por ahí está mal anotado, que tendría que ser F1 mayúscula, no, porque ahí parecería que fuera el versor, ¿sí? Tendría que ser con la mayúscula, ¿sí? bien. Pero son las componentes X, Y, Z del vector F1. Ah, bien, Lo que bien. está abajo, ¿sí? Ahora se me volvió a conectar la cámara que tenía la computadora, qué sé yo. Bueno, lo que sería el otro vector que está abajo es el vector distancia, ¿sí? El Claro. vector distancia de 1, ¿sí? Acuérdense, ustedes tenían, por ejemplo, vamos a dibujar acá, este es el eje Y, este es el eje Z, perdón, vamos por atrás, este sería el eje X y este el eje Z, ¿sí? Yo tengo una fuerza cualquiera, una F que tengo acá. Esto tiene coordenadas X y Z, ¿no? Y yo Sí. quiero reducirlo al origen, que sería el 0, 0, 0. ¿Sí? Para reducirla, ¿qué tenía que hacer? F tenía que trasladarla acá. ¿Y qué tenía que agregar? El vector momento que me aparece. F, Sí. ¿se acuerdan? Y ese momento F, ¿cómo lo calculo? Como el producto vectorial de F por D. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Haciendo F por D puedo trasladar F y me aparece este momento de reducción. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, ¿cómo saco D? D, como está indicado acá, sería, lo pongo acá, D1X, ¿cómo sería? X0 menos X1. La componente en Y, ¿qué sería? Y0 menos Y1. Pongo Y0 porque vamos a llamar X0 y 0 al punto Profe, de... no se ve la pantalla ahí, ¿eh? Si escribe más abajo. ¿Ves? Ahí. Un poquito más arriba. No, pues yo la veo bien, por eso la veo bien en el teléfono, la Claro, veo bien en... en el celular sí, pero en la computadora no, porque la computadora tiene una barra de herramientas abajo, que se tapa. Yo lo veo bien desde la computadora. ¿Eh? No Sí, sé yo si también, tendrán. Yo también estoy desde la compu y no se ve. Yo no sé. Yo le A mí pongo no me lo acá tapa nada. justo Ah, bueno, bueno. bueno, acá lo pongo acá arriba. D1X es X0 menos X1. D1Y es Y0 menos Y1. Y D1Z, esto es para todos los vectores, yo voy para todos los momentos, yo estoy poniéndote uno solo, que sería Z0 menos Z1. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí. Ahí entendí el -1. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, para el primero sería 0 menos 1, me queda -1. 0 menos 0 y 0 menos 0 para el primero. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Que sería lo que tengo acá. 0 menos 1 me queda -1. 0 menos 0, la componente en Y, la componente Z, 0 menos 0. Por ejemplo, si lo hago para el vector 2, ¿cómo sería? ¿Cómo me quedaría? Para el vector 2, ya lo pongo ¿a acá. distancia quiere? Menos 2, menos 2, menos 2. Quedaría -2, -2, -2. Sería como hacer el extremo menos el origen. Sí, siempre es el extremo menos el origen. Como bien. habíamos hecho el año pasado, la clase pasada. Y si hacemos para el vector 3, ¿cómo quedaría? 0 menos -2 queda 2. 0 menos 0 queda 0. Y 0 menos 2 queda -2. ¿Se dan cuenta? Yo acá lo puse todo así, pero acuérdense que estas son las componentes del vector, de los vectores de Oh, sí, distancia, ¿sí?
¿Está claro? Entiendo. Cuando reducimos al origen de coordenada, es directamente cambiarle el signo a la coordenada de cada uno. ¿Se dan cuenta que lo único que hago es cambiar la coordenada? Si era 2, ponerle -2, si es 1, ponerle -1, si es 0, queda 0, ¿no? ¿Está? Sí, profe, Sí, gracias. profe. Bueno. Bueno, acá están los momentos para las otras dos. Para el momento de F2 con respecto al origen y el momento de F3 con respecto al origen. Acuérdense siempre cuando resuelvan el determinante que esto es como si tuviera un menos acá. Hay como un menos J ahí, como si tuviera un menos, ¿sí? Ok. Bueno, por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, vamos a plantear esto. Rx es la suma de las componentes de X de las fuerzas. Ri es la suma de las componentes en Y. Y Rz es la suma de las componentes en Z de todas las fuerzas. ¿Qué es lo que ustedes no me escucharon que había hecho dibujado acá? ¿Se acuerdan que había puesto R acá y sumado? No lo volví a hacer, ¿no? Pero bueno, porque ¿se acuerdan que había sumado directamente? Sí. No me Sí, escucharon, sí, pero verlo bien. Bueno, sería eso. Y fíjense que me da R 7i menos 5k. Haciendo lo mismo con el X, o sea, la componente en X del momento de reducción es la sumatoria de las componentes en X de los momentos de cada una de las fuerzas. Con respecto al mismo punto, fíjense que me queda 2i, 8j y menos 5k, que sería esto. ¿Estamos? Sí. Profe, O sea Ahí que, con el ejemplo quedó más claro. ahí que me quedaría, vamos a suponer, ¿se acuerdan que teníamos dibujado esto? El X, el Y, el Z, teníamos dibujado acá el vector R, y también teníamos el MR, ¿se acuerdan? Y el ángulo entre los dos era ese ángulo alfa que aparecía. ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense que ahora podemos sacar los módulos de R y MR, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes. Puedo sacar el versor de R, que es igual al vector dividido el módulo, y el versor del momento de reducción, que es igual al momento dividido el módulo. ¿Sí? Y si quiero sacar el ángulo alfa, hago el coseno de alfa, que es igual al producto escalar entre los versores M y R. Tiene que estar así, es MR por R, no R por MR porque le da al revés, le da cambiado. Es MR por R, ¿sí? Le da el coseno de ese ángulo, bueno, el resultado le da ese coseno de ese ángulo, y después el alfa es directamente el arcocoseno de ese 0,47 que nos dio ahí, que da 62 grados. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bueno, pregunta. ¿Cuánto vale el coseno θ x? Vamos a poner dr. ¿Cuánto vale el coseno de θ i del vector r? ¿Y cuánto vale el coseno de θ z del vector r? Esto lo pongo para que sepan que estamos hablando de los cosenos directores del vector r. ¿Cómo sería? ¿Cuánto vale el coseno de θ x? como dijo usted, pero sin sumarlo, o sea, solamente la resultante, o sea, el momento en R por la resultante en R te da el coseno de No, quiero alfa. que me digan De ustedes, X, ¿vale? perdón, sí, R. No, yo quiero que me digan ahora, vale 0,5, 0,2, 1, 3, 4, lo que vale. ¿Cuánto vale? ¿Nos puede mostrar las componentes de la resultante? No les muestro nada, tiene que estar ahí. Si le estoy preguntando ahí es porque está todo lo que le estoy preguntando está en esa hoja, no le tira a ningún lado.
8,6 es el módulo de R. No sé, que alguien dijo algo de 8,6, pero no sé si venía de algo más. No, me confundí, profe. Lo que quise decir es usar MRX, multiplicarlo por RX, y eso te da el coseno. Porque usted abajo para sacar coseno lo sumó. Y yo digo solamente agarrar, por ejemplo, No, ese es el coseno 0,21. del ángulo alfa. El coseno, eso es el coseno del ángulo alfa. Ese es el coseno de este ángulo. A ver, Sí. vamos a hacer dibujito para una fuerza cualquiera. Estos son los tres ejes, ¿no? Esta es una fuerza cualquiera. Tita X era el ángulo que había entre el eje X y la fuerza. Acá te estoy pidiendo cuánto vale el coseno de ese ángulo para R. El coseno de tita x valdría 0,81, ¿no? Sí. Y el coseno de tita Y Vale 0. y el coseno de tita Z, Menos 0,58. bien. Son estos los componentes. Le habíamos dicho que estos eran los cosenos directores directamente. Las componentes del versor son los cosenos directores. ¿Sí? ¿Está bien? Acá si consideramos, para completar el ejercicio, podríamos sacar cuánto vale tita X, tita Y, perdón, me salió igual ahí recién. Tita X, tita Y, tita Z, para completar. Tanto de R como de R. Se podría sacar, porque son directamente hacer el arco coseno de estos tres, ¿no? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, se entendió, profe. Bueno, este sería el ejercicio de sistemas de fuerzas no coplanares, no concurrentes. ¿Sí? Vamos a ver ahora, vamos a ir un poquito más. Vamos a dejar esto en convertir este. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a seguir con el sistema de fuerzas no coplanares, no concurrentes, o sea que todas las fuerzas concurran en un solo punto, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver, vamos a dibujar, por ejemplo, cuál sería el caso este. Sería, por ejemplo, que tuviéramos en el espacio, ¿no? Esperen que voy a poner la presentación. Vamos a suponer que tenemos esto así. Esto está en el espacio, me salió una chingada. Y acá en este punto, en un punto cualquiera, tengo F1, F2, F3, todas fuerzas espaciales, ¿entienden? Todas las fuerzas están aplicadas en un mismo, concurren a un punto cualquiera. Eso no significa que los tres vectores los voy a ver en el punto. Pueden estar ubicados en cualquier lugar del espacio. Si yo lo traslado sobre su recta de acción, va a haber un punto de intersección. ¿Sí? ¿Está claro? La F4, por ejemplo, si yo dibujo una F4 acá, por ejemplo, una F4 acá, ustedes van a decir, ah, pero esto no está concurrente. Bueno, pero si ustedes trasladan la recta, prolonga la recta de acción, si corta, sí son concurrentes. ¿Está claro? Ok, Sí. ok. Tengan cuidado con eso. Bueno, fíjense, la resultante de esas cuatro fuerzas, ¿por dónde va a pasar? Por lo que vimos la otra vez, ¿por dónde debería pasar? Por el punto de concurrencia. Por el punto de concurrencia. O sea que para hallar la resultante, ¿qué tengo que hallar? Directamente Rx, Ry y Rz como la sumatoria de las componentes de Fx, Fy y Fz. ¿Sí? O sea, voy a utilizar solamente
las tres primeras ecuaciones, la de momento no la necesito. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. No la necesitaría. Ahora vamos a ver que la podría usar. Pero yo, trabajando con esas tres, sería suficiente. ¿Está claro? Sí. Fíjense que ahí tengo el vector R tiene una componente en X, una componente Y y una componente en Z. La componente en X R es la sumatoria de las componentes en X de las fuerzas que componen el sistema. RI es la sumatoria de las componentes en Y de las fuerzas que componen el sistema, y RZ es la sumatoria de las componentes de Z que tienen las fuerzas del sistema. ¿Sí? Puedo sacar el módulo de R como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Puedo sacar los cosenos directores, que sería el coseno tita Rx es Rx sobre R, coseno tita Ri sería Ri sobre R, el coseno tita Rz, Rz sobre R, que es lo mismo que vimos antes, ¿no? Y los ángulos van a ser los arcocosenos de cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es para sacar todos los datos. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, profe, entendido. Bueno, fíjense, acá vemos lo que serían ecuaciones equivalentes. Esta sería la que usamos generalmente, ¿sí? Por razones de comodidad, sacamos con respecto a los tres ejes cartesianos, ¿sí? Calculamos Rx, Ri y Rz. Eso es por comodidad. ¿Está bien? Bien, bien. Ok. Bueno, espero que... ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Escuchan? Sí, un poco bajo, profe, pero sí se escucha. sí, un poco lejos. ¿Hola? Ahí va mejor. Un poco mejor, profe, sí, sí. Bueno. La otra ecuación, el otro sistema de ecuaciones que podríamos utilizar sería 2 de proyecciones con respecto al eje X y el eje Y, por ejemplo, y una tercera que sería de momento de R con respecto a un punto Z. Pero, ojo, puede ser con respecto a un punto, a un punto cualquiera. Saco MR con respecto siempre al eje, ese que es con respecto al eje Z, que es el otro eje que, digamos, que no estoy tomando en cuenta cuando hago las proyecciones, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Bueno. Otra combinación podría ser esta. Usar dos de sumatoria, digamos, de momentos, o sea, MRX, que sería la sumatoria de los momentos, de las componentes en X de los momentos de las fuerzas, MRI, la sumatoria de los componentes en Y de los momentos de las fuerzas, y RZ como la sumatoria de las componentes en Z de las fuerzas, ¿sí? Pero fíjense, siempre trabajamos con un eje distinto a los otros, ¿sí? Siempre se hace con respecto a los tres ejes, digamos. Cada ecuación es con respecto a un eje diferente. No puedo hacer MRX y RX, ¿sí? Porque no va a dar algo raro, ¿sí? Todo dependería cómo se usa. Después tenemos una cuarta ecuación equivalente que podría ser usar los momentos.
Nada más, ¿sí? ¿Está bien? Se puede utilizar las tres ecuaciones de momento. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a ver qué puede pasar cuando, si hubiera equilibrio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significaría? Que, bueno, en las cuatro ecuaciones, cuando practico cualquiera de las cuatro ecuaciones equivalentes, siempre me da todo igual a 0, ¿sí? Eso se dice que usando cualquiera de las cuatro ecuaciones, las cuatro combinaciones, perdón, ¿sí? Siempre me da igual a 0. ¿Está bien? Lo que hay que tener en cuenta, cuidado, miren, fíjense que acá explica un poquito, para cada eje, para cada sistema, digamos, cómo tienen que ser los ejes, ¿sí? Bueno. Me siguen escuchando, no me perdí todavía, ¿no? Sí, sí, sigue escuchándose, profe. Bueno. Vamos a volver ahora. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Que vimos recién. Vamos a suponer que acá tenemos 4 fuerzas. Esta en realidad, vamos a ponerla un poquito, sería el módulo, ¿sí? De F4. Fíjense, tenemos F1 en forma vectorial, que está en el punto 0. F2 en forma vectorial, que está también en el 0. F3 en forma vectorial, que pasa por el 0. Y F4 está dado por el módulo y el eje, digamos, el ángulo con respecto al eje X, que tiene la fuerza 4, que es el θ 4X, y el θ 4, este sería el θ 4i, que acá está mal escrito, θ 4i, que sería el ángulo de la fuerza 4 con respecto al eje Y, ¿sí? Y también pasa por el origen de coordenadas. ¿Está? Sí. Bueno, fíjense que acá, en todos los casos, ¿qué tenemos? El único vector que está dado en forma escalar es el 4. Por lo tanto, vamos a pasar F4 a forma vectorial. ¿Sí? Antes que nada, para sacar, acuérdense, ¿cómo era? ¿Cuánto valdría, a ver, la componente en X del versor 4? La componente, ¿eh? ¿Cuánto valdría? El coseno de 45 grados es. ¿Sí? La componente en Y del versor 4, ¿cuánto es? Lo mismo, el coseno de 45 grados. Y la componente en Z del versor 4 es el coseno de θ 4z. Ese no lo conozco. Pero sí sé yo, como eso son versores, son los tres versores, la suma de los cuadrados de los cosenos tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, de esta formulita que está acá, puedo despejar cuánto es el coseno de θ 4z, que es 1 la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de θ 4x menos coseno cuadrado, acá falta este cuadrado, esto va acá al cuadrado, está mal dibujado, coseno cuadrado de θ 4i. Y fíjense que eso sería la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de 45 grados menos coseno cuadrado de 45 grados, que eso me da igual a 0. Por lo tanto, el ángulo cuyo coseno vale 0 es 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto valdría la componente en Z de 4? 0. Por el coseno de 90 grados es 0. ¿Sí? Sí. Bueno. Y fíjense ahí, tengo las componentes de F4. F4X es F por el coseno, F4i es F por el coseno de θ 4i, y F4Z, o sea, la componente en Z
de F4 es F por el coseno de θ 4, Z, que dijimos que era 0. Por lo tanto, fíjense que el vector F4 me queda igual a 7,07 en I más 7,07 J. No tiene componente en Z. ¿Está claro? Está en el plano XY la fuerza. ¿Sí? ¿Está? Sí, sí. Sí, profe. Sí, se entendió. Bueno, ¿me escuchan? Cada tanto pregunto por los dos. Bueno, fíjense ahora, sacamos lo que sería cuánto vale la componente en X y en Y en Z de R, que es directamente la suma de las componentes. Rx me queda 16,10Y, Ri me queda 14,10J y Rz me queda igual a K. ¿Sí? O sea que es 1K. Los módulos va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, dando 21,42 toneladas. Puedo sacar los ángulos directores, como los cosenos de la componente X, Y, Z dividido el módulo, y haciendo el arco coseno de cada uno, tengo el valor del ángulo. ¿Está claro? El coseno θ de Rx es la componente en X dividido el módulo, saco el arco coseno de eso y me queda 41,27 grados. Así con los tres. ¿Está bien? Sí, ok. Bueno. Bueno, acá nos quedamos. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Profe, ¿no podríamos ver en el ejemplo de recién cómo sería lo de expresar a la resultante como un momento y dos fuerzas, dos proyecciones, quiero decir, o dos momentos y una proyección? Porque la verdad es que esa parte no me quedó del todo clara. ¿Cómo no te entendí? ¿Acá qué cosa? En este ejemplo, ¿no podríamos ver cómo expresar... Mirá, en este ejemplo lo que voy a obtener es esto. Tengo esto solo. Fíjate, lo dibujo de cualquier... Lo dibujo, a ver si me sale. Yo tengo, estos son los tres ejes. Y en este caso R sería algo así. Porque ya las tres pasan, las cuatro fuerzas pasan por el origen de coordenadas. No tengo en este caso un momento. ¿Sí? Ok, no me quedó muy claro la parte en la que nos mencionó que se puede expresar como tres proyecciones, una por cada componente, eh, o se puede expresar como un momento y dos proyecciones. Si Ah, retrocede, seguro. resultante. Sí, sí, no, está bien. Eso suponete, vos podés, cuando sacás, por ejemplo, a ver, espera que volvemos. Acá tengo todas las fuerzas pasan por acá. F1, F2, F3, F4, ¿sí? Las cuatro fuerzas. Acá lo más sencillo es agarrar y sacar la resultante, digamos, con la sumatoria de las proyecciones, porque estoy ahí. La cosa es Sí, es cuando no verdad. conozco dónde está el sistema, ¿sí? ¿Está bien? No conozco el punto de concurrencia. Si lo conozco, después vamos a ver que lo vamos a usar para paralelas, ¿sí? En los otros sistemas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo agarro y quiero sacar... No veo dónde está el cursor ahora. Por ejemplo, un punto cualquiera un punto cualquiera acá en el espacio, que tiene coordenada X y Z, ¿sí? ¿Está bien? Ok, sí, Yo podría sacar el momento, ¿sí? Los momentos de todas las fuerzas con respecto a ese punto,
que tienen que ser igual al momento R con respecto a ese punto, por más que sean concurrentes, porque, digamos, la expresión más sencilla es utilizar la que estoy usando en el ejemplo este, pero podría usarlo si quiero, ¿sí? Y si ustedes resuelven esto, por ejemplo, a ver, una que era, vamos a suponer que era sumatoria de fuerzas en X, me va a dar Rx, ¿no? Ri me va a dar igual a la sumatoria de los FI, ¿verdad? Sí, sí. Y si quiero puedo expresar a RZ en lugar de la sumatoria de las fuerzas en Z, como los Claro, momentos de... RZ Ok, va a ser igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto al eje Z. Lo único que tener cuidado. Esta expresión, ¿cómo lo saco? Sacando los momentos de las fuerzas con respecto a este vector de distancia de 1. De 1, de 2, de 3, de 4. Acá el vector de distancia va a ser el mismo para las 4 fuerzas. ¿Sí? Saco la componente. Entonces, fíjate que de estas 3, digamos, con la primera ecuación saco Rx, con la segunda ecuación saco Ri. De acá saco cuánto vale el resultante. Entonces de acá, fíjate, cuando este valor se dan cuenta que lo tengo, ¿no? Lo calculo así. conociendo el punto lo puedes calcular. ¿Sí? Entonces, MRZ, ¿qué valdría? Ahora, si yo hago R con respecto a ese punto, hago el momento de R con respecto a ese punto, fíjense que la única incógnita que me queda que es RZ. Entonces voy a poder despejar cuánto vale RZ. ¿Está bien? Ah, ok, sí, creo que entiendo. Lo que tienen que tener cuidado siempre es que eso está puesto acá. Esperen que voy a dejar de compartir la pantalla para que no me confunda. Fíjense, por ejemplo, cuando uso, fíjense siempre es con un eje paralelo, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Siempre Sería, tiene que ser sería un eje un paralelo al eje Z que pasa por el punto que... sí, pero no puede ser el eje Z. Tiene que ser otro punto, ¿está bien? Claro, Porque si hago ok, el eje Z, ¿qué va a pasar? Se pasa por ahí y se anula. exacto, ¿Eh? ok. Y cuando tenés dos momentos o tres es la misma lógica, ¿no es así? La lógica es sacarlo directamente. Pero por eso todo depende de lo que tengamos. Si tenemos todos los datos con respecto a las tres, digamos, las componentes de los tres, es más fácil hacerlo con esta, con la Sin duda. primera, ¿no? Con la Ok, primera, con esta, ¿no? Siempre hay que tratar de usar esta. Cuando son fuerzas concurrentes, usar estas tres. La otra se puede utilizar cuando falta algún dato, pero si no, no. ¿eh? Ahora vamos a ver que la SOT, esta, principalmente esta, la vamos a utilizar, perdón, esta no. Vamos a usar esta, sí, esta, para este tipo de ecuación equivalente para fuerzas paralelas en el espacio. ¿Sí? ¿Está bien? ok. Antes de seguir, ¿alguna duda más? Si no, paramos un rato, 15, 20 minutos y volvemos. Bueno, profe. Profe, una pregunta. En el caso de que usemos como el último que mostré recién, ahora vamos a ver un ejemplo para ver después cómo pasar de unos datos a otros, digamos. Ahora vamos a ver con datos de qué. Por ejemplo, ahí en lo que mostró la última forma recién, tendríamos el Sí, momento, tendríamos dos momentos y sí, esa una sí, la fuerza, vamos si a no me usar con equivoco. fuerzas paralelas. Ahora lo voy a Ah, ok. explicar. Después cuando volvamos le voy a explicar. Lo que le quería comentar es si tiene alguna duda, para atrás las vemos. Si no, paramos ahora 15, 20 minutos y volvemos y seguimos con lo último que falta. Lo que faltaría de fuerzas espaciales, que en este caso vamos a ver los casos particular, digamos, de paralelas, ¿sí? Fuerzas paralelas. Claro, realmente puede ser este caso, ¿no? Tenemos ahí
tres fuerzas, F1, F2 y F3, paralelas ¿a qué eje? Al eje? Son todas las tres paralelas y coinciden con el eje, son todas paralelas al eje Z, ¿no? O sea, tienen componente en K, ¿no? Es un caso particular del sistema de fuerzas espaciales concurrentes, pues supone que todas las fuerzas concurren al impropio, ¿sí? En el infinito. Fíjense, cómo es un sistema que es no coplanar, concurrente y paralelo, de las 6 ecuaciones principales vamos a utilizar solo 3. Una de proyección y 2 de momento. Donde la ecuación de proyección se va a tomar paralelo, es lo mejor, ¿no? Digamos, se tomará sobre el eje paralelo a la dirección del sistema de fuerza. En este caso, todas las fuerzas tienen dirección con respecto al eje Z. Y las ecuaciones de momento respecto a los otros dos ejes cartesianos rectangulares. Ustedes van a ver ahora cuáles las tres posibilidades que podría haber, ¿no? Fíjense que en el primer caso son paralelas al eje Z, por lo tanto utilizo la proyección de fuerza con respecto al eje Z y los momentos con respecto a los ejes X e Y. En el segundo caso son paralelas al eje Y la fuerza, por lo tanto utilizo la de proyección de fuerza con respecto al eje Y y la de momentos con respecto a los ejes X y Z. Y en el tercer caso tenemos las fuerzas son paralelas al eje X, por lo tanto utilizo como digamos, la ecuación de proyección de fuerzas con respecto al eje X y la sumatoria de momento de las componentes de las fuerzas con respecto a los ejes Y y Z. ¿Sí? Todo depende de cómo sea. Ahora, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, son todas paralelas? Dibujo aparte yo ahora, qué sé yo, son todas paralelas, pero con cualquier ángulo, ¿no? ¿Sí? Como sea, pero son paralelas, ¿sí? También voy a poder usar siempre una de proyección de la fuerza, una sola y dos de momento. No voy a poder usar otra cosa. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto. Un momento y una proyección. Bueno. Vamos a volver ahora a ver el ejemplo. Vemos que acá. Vemos este caso, similar al anterior. Tenemos las tres fuerzas. Fíjense que ahí tenemos las tres fuerzas, son con respecto al eje, paralelas al eje Z, como dijimos. F1 menos 3K va hacia abajo, pasa por el 0,04, F2 pasa por el 4K, perdón, es 4K positivo, va hacia arriba, pasa por el 0,40, y F3 es positiva 6K, y pasa por el 400. Fíjense, ¿cuánto valdría R? Si yo hago la sumatoria de esto, ¿no? Si yo hago la sumatoria, en este caso de FZ, ¿cuánto me da? 4. No. 7. 7K. O sea que, ¿esta qué es? Esto sería RZ, ¿no? ¿Se acuerdan? La ecuación de proyección. RZ es la sumatoria de las componentes FZ. ¿Sí? Que en este caso, bueno, no hay otra cosa, ¿sí? ¿Y cómo sería entonces? ¿Y por dónde pasa RZ? La resultante de RZ, ¿dónde pasa? Yo sé que tiene componente K RZ, ¿no? Y va a pasar por un punto, no sé, XR y R y ZR. Ahí dijo alguien 007. ¿De dónde sacó el 007? ¿De
yo sé que vale, como dijimos, como recién, que va para, es positivo 7K, por lo tanto, va a ser una fuerza así, ¿no? Va a pasar por un punto que no conozco y va para arriba, y vale 7K, positivo, que es R, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Qué nos falta conocer? Un punto por donde pase. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Acá lo que está hecho, que ya hicimos primero esta ecuación, es lo que resolvimos nosotros recién, que es esto, ¿sí? Que da 7K, como dijimos, ¿verdad? Sí, sí. Ahora vamos a hacer, si reducimos hacemos el momento de las tres fuerzas con respecto al origen de coordenadas, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué sería? El momento, la sumatoria de los momentos de las fuerzas, ¿no? Con respecto al origen de coordenadas, que tiene que ser igual al momento de R con respecto al origen de coordenadas, ¿no? Sí. Claro, verdad. Bueno, esto es básicamente lo que estamos haciendo acá, con estas dos. ¿Sí? Miren, fíjense en ustedes, vamos a hacer esto. ¿Cuánto vale el momento de 1 con respecto al origen de coordenadas? 0, porque justo pasa por ahí, ¿viste? ¿Se acuerdan del dibujito? ¿Cuánto vale el momento de F2 con respecto al origen de coordenadas? Va 0, 0, 4, porque era 4 positivo, y el vector distancia 2 sería 0 menos 4, 0. ¿Se acuerdan cómo se sacaban los vectores de distancia? Directamente, esto que para el 1, el vector de distancia es 0. Para el 2, ¿qué sería? Cambiar de signo a esto, es 0 menos 4, 0. Y el vector de distancia 3 sería menos 4, 0, 0. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Bueno, resolviendo estos tres que tenemos acá, yo lo voy a hacer acá aparte para que se entienda mejor. Para mí se entiende mejor. Tengo la sumatoria de los momentos, ¿sí? ¿Esto qué es? La componente en X de los momentos de todas las fuerzas, ¿no? ¿Cuánto valdría ahí? Acá tienen los resultados de los determinantes. ¿Cuánto valdría? Dieciséis. Y esto sería, perdón, dijeron 16, ¿no? Sí. Sería 16i y, Menos 24J. sí, está claro que es esta parte, ¿no? Esto que marqué acá es este 16i. Y este que está acá, que dijeron menos 24J, ¿qué sería? Esta parte que está acá. Acá en la formulita, acá le falta ese M, le falta la letra M, porque es el momento, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ¿estamos hasta claro? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Sí, se entiende, por favor. Bueno. Fíjense que ahí tengo, digamos, de estas tres ecuaciones tengo RZ, ya sé cuánto vale, y de estas dos, tengo resuelta, de las dos ecuaciones tengo la parte derecha. Ahora veamos la parte izquierda. ¿Sí? Fíjense. Vamos al dibujito que había hecho antes. Si yo quiero sacar el momento, ¿sí?, de R con respecto al mismo punto, que es el origen de coordenadas, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? El producto vectorial de R por la distancia de su R. ¿Cuál es la distancia de su R?
Vamos a suponer que tenemos este punto XR y RZR que no sé por dónde pasa. ¿Sería este el vector de distancia? ¿Sí? Sí, el que Ok. va a cada fuerza, ¿no? Sí, porque estamos... yo acá cuando saqué el momento, lo hice con respecto, fíjense que está hecho con respecto al 0, 0. Puede ser con respecto a cualquier punto, acá está hecho con respecto al 0, 0. ¿Sí? Hago lo mismo. Sí. Y el vector distancia de su R, ¿qué valor tiene? ¿Se ve acá al costado? Sí, sería el opuesto de las componentes que no conozco del punto. ¿Qué sería? 0 menos XR que no conozco. Sería menos XR en I. ¿No? Sí, Menos y su R en J. Y menos ZR en K. ¿Correcto? Sí, profe. ¿Están todos de acuerdo, no? Sí, profe. Bueno, entonces fíjense, acá cuando hacemos esto, el producto vectorial de R por D que me queda 0, 0, 7. Ese es el vector R, que ya lo calculé con la tercera ecuación. Y los otros quedarían 0, acá está marcado, acuérdense, bueno, acá yo no lo... Este sería el XR que marqué antes, este sería R, y este es el ZR, ¿no? Esos son los puntos que no conozco. Resolviendo este determinante, acuérdense siempre que tienen esto, ¿no? Fíjense, en I, la componente en I, ¿cuánto daría? 7i positivo, que sería esto. ¿Esto qué es? El momento de R en X. ¿Sí? Por supuesto en el 0, 0, 0, ¿no? En el origen de coordenadas. Y cuando hago el otro, resuelvo el determinante, esto que me da componente en J, negativo, ¿qué es esto? El momento MR con respecto al eje Y. ¿Sí? ¿Está claro? Esta sería la componente en X del momento en R con respecto al punto 0, 0, 0, y esta parte es la componente en I del momento de R con respecto al 0, 0, 0. ¿Está claro? Sí, profe. sí. Sí, profe. Vamos a volver acá atrás que ya está marcada la cosa. ¿Cuánto varía el momento? Bueno, acuérdense de esto. 7i menos 7x. Fíjense, de esta parte, esto que ya lo tengo resuelto, ¿no? Que sería el 7x y el menos 7i. Sí. Fíjense que el x acá y el y, que sería el r, ahí le pongo el r acá para que no nos demos cuenta del dibujito que yo hice, ¿sí? Que son las coordenadas de r, ¿no? Que no conozco. Fíjense que acá ya tengo esto que está acá, es este que está acá. Este que está acá, es este que está acá. ¿Sí? Bueno, esta es la sumatoria de z. Esto está mal escrito ahí. Perdón. Vamos a tacharlo bien. ¿Esto qué es? Es r, z. ¿Sí? Que ya lo calculé de antes. Esto no va a la m. ¿Sí? Esta sería la ecuación de RZ7 que ya la calculamos acá, ¿no? ¿Está claro? La que está calculada acá abajo. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá lo que hago es igualar esta parte, es 7i, esta MRI, acá va el i, acá sí no sé por qué está mal escrito esto, es menos 7x. Y de este lado los 16 menos 24 son los que calculamos acá. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bueno, fíjese que, ¿qué me queda acá? Acá me queda una ecuación con una incógnita. Puedo despejar i. En la segunda me queda una ecuación con otra incógnita, puedo despejar x. ¿Sí?
Y fíjense, Z que valdría 0, porque no hay determinante con respecto al Z. Un punto en realidad no es que es 0, puede ser cualquier valor de Z, porque la fuerza es paralela al eje Z, ¿se dan cuenta? ¿Eh? Por lo tanto, el punto por donde pasa, ¿eh? Este que está acá es 3,43, 228, ¿no? Sí, profe, 228. Y le puedo poner 0, pero en realidad puede ser 0, 1, 2, 20, menos 20, porque siempre es paralelo al eje Z, o sea que pasa por todos los Z, ¿no? ¿Entienden? Pero en el plano XY corta en 3,43, 2,28. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, quedó claro. Bueno, ¿cómo pueden verificar esto? Acá tenemos claro, ¿no? Fíjense lo que yo puse acá. Vamos a poner una ecuación de verificación ahora. Yo puse esto, ¿no? Que la sumatoria de momentos de toda la fuerza con respecto al origen va a ser igual al momento de R con respecto al origen. ¿Sí? Ahora, para verificar, vamos a suponer que yo a este punto que obtuve lo llamo punto B. ¿Eh? ¿Cuánto tendría que valer la sumatoria de momentos de todas las fuerzas con respecto al punto B? O sea, si yo hago el momento de F1 con respecto a B, más el momento de F2 con respecto a B, más F3, más el momento de F3 con respecto a B, ¿cuánto tiene que valer? Si veo la fórmula de arriba, es igual al momento de la resultante con respecto al punto B. ¿Y cuánto vale el momento de la resultante que ya hallé los 7K con respecto al punto B? Debería valer Pero 0, claro. tendría que valer 0. Entonces, esto, ¿sí? Digamos, esto es una fórmula general, pero para verificar, yo sé que si B es el punto por donde pasa la resultante, me tiene que dar 0. Entonces yo puedo verificar que lo que hice está bien. Puedo verificar las dos cosas, que la resultante está bien y que el punto por donde pasa la resultante también está bien. ¿Sí? Ok. Bueno, una preguntita, así a simple vista. Ahí en el gráfico, si lo miran en el analítico se va a dar cuenta también si está bien o no. ¿Cuánto vale el momento de la resultante con respecto al eje X? No, ¿cuánto vale? Perdón. ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? Es ¿Sería positivo, ¿no es así? negativo? Bueno, uno dijo positivo, otro dijo negativo. A ver, fundamenten, a ver. Yo decía por la regla de la mano derecha, Por la envolviendo al regla. eje, Era positivo. eso Si creo. vos pones el pulgar en el sentido del eje X, o sea, saliendo de la pantalla, los otros cuatro dedos girarían en sentido positivo. ¿Sí? Si vos mirás a R, ¿gira como los dedos en ese lado? Al que dijo que no, Sí, profe, ahí lo estuve viendo. Sí, va para arriba. Sí, va para arriba, por lo tanto coincide con los cuatro dedos, con el giro de los cuatro dedos, por lo tanto el momento es positivo con respecto al sí, eje X. positivo. Me confundí yo, profe. Y con respecto al eje Y, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Pongan el pulgar en la dirección del eje Y, ¿no? Los cuatro dedos Negativo. es el giro positivo, ¿no? La fuerza gira positivo o gira negativo. Sería negativo. Negativo en este caso. Negativo. ¿Sí? En este caso daría negativo. ¿Está bien? Ok. Bueno, esto para que lo miren es una forma de chequear esto. ¿Sí? ¿Sí? De chequear esto que les dio acá, 16 menos 24, bueno, es eso que estamos viendo recién, ¿no? Claro.
Profe, una pregunta. No me quedó muy claro por qué el momento en B sería igual a 0. ¿Por qué era eso? Acá, fíjate en esta fórmula, ¿sí? Acá, ¿ves? ¿Qué dice? Que la sumatoria de momento de una fuerza con respecto a un punto, acá el origen de coordenada, ¿sí? La sumatoria de los momentos de todas las fuerzas del sistema con respecto a un punto cualquiera es igual a ¿qué? Al momento de la resultante del sistema con respecto al mismo punto. Que eso es Variñón, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan cuando vimos Sí, el pero teorema de Variñón? Bueno, ahora, si ese punto donde yo tomo momento es por donde la pasa la resultante, que es el punto B, ¿cuánto vale el momento de la resultante con respecto a ese punto? Con respecto al punto B, ¿cuánto vale? Pasa por ahí, no hay distancia. Por lo tanto, el no, cero. momento de R con respecto a B es 0. Por lo tanto, si yo hago la sumatoria de las tres fuerzas que me dieron R con respecto al punto B, me tiene que dar 0. ¿Está claro? Sí, ahí está, profe. Gracias. ¿Alguna consulta más? Profe, yo no logro entender lo del sentido positivo o negativo todavía. Bueno, por eso les dije, agarren un tornillo y una tuerca. Un tirabuzón. ¿Qué otra cosa puede ser? Una de esas dos cosas. La regla de la mano derecha básicamente es el pulgar indica la dirección del eje, que vos, para el sentido que vos lo tomes, ¿no? Por ejemplo, el eje X positivo, si le pones la mano contra la pantalla, el eje X saldría, ¿no? ¿Te das cuenta o no? Sí, sí. Bueno, fíjate, los 4 dedos te da el sentido de giro positivo. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿viste? El giro positivo es como están, vos ponés los dedos, así el sentido de los dedos, el sentido del giro positivo, ¿sí? Entonces, fíjate, la fuerza esa R, esos 7K, con respecto al eje X, giran como los 4 dedos o para el otro lado. Es que eso no entiendo, porque yo sí pongo la mano en la pantalla de la computadora, tipo sale y, y, y la fuerza esa está como... A ver, pará, mirá. Por eso Pará, no, pará. no lo entiendo. Pará. Vamos a mirar una cosita, a ver si te das cuenta, ¿sí? Porque esto es más lógico que otra cosa. Así que lo tenés que pensar y darte cuenta. Vamos a suponer que estamos mirando de frente. Este es el eje Z de frente. Este es el eje Y. Y el eje X está acá, saliendo. Como decís vos, el pulgar, acá este círculo que estoy haciendo es el pulgar que me está apuntando a mí. Saliente, bien. ¿Está bien? Está saliendo. Los 4 deditos que me quedan, no hacen así, ¿no? Los 4 dedos. Sí, sí, eso entendí. Eso lo entendiste, ¿no? ¿Y eso sería negativo? Pará un poquito. El sentido de los dedos es el sentido positivo. Como yo puse el X positivo, es el sentido de giro positivo. ¿Sí? Esos son los 4 dedos. El pulgar es el que dibujé el círculo negro que está saliendo y los 4 dedos que apuntan, giran de esa forma, ¿no? Están arqueados de esa forma, digamos, ¿no? Bueno, la fuerza esa de 7K, ¿dónde está? La dibujo acá aparte, ¿eh? ¿Dónde tengo el cursor que perdí? Bueno, ¿qué está? ¿De este lado o de este lado? Mirándole. Ahí entendí, sí, listo. ¿De qué lado está? Del lado derecho. Del lado derecho. O sea que la voy a dibujar un poquito diferente para que... Esta es la fuerza R, ¿sí? Bueno, con respecto a donde está el origen, el eje X, que está en este manchón, ¿cómo gira? Así. Igual que los dedos. Sí. Por lo tanto, es positivo. ¿Sí? Ahí está
Ahí entendí. Gracias, profe. Bueno, ahora pará, ¿entendiste? Sí, sí, pasa que yo, o sea, lo medía de otra forma, no, Decime, no lo decime. relacionaba con el origen. Bueno, ahora decime, ¿cómo el momento de R con respecto al eje Y ahora? ¿Cómo sería? Negativo. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que hago es dar vuelta, ¿cómo le explico? Como dar vuelta los ejes y hacer lo mismo. Es Sí. como que la flecha de la resultante giraría en contra al sentido que van los dedos, ¿no? Mm. Sí, pero para el eje Y, ojo, no ese dibujo que está ahí, ¿no? Ahí No, sería al no, revés. para el eje Y, sí, sí. Claro, por ejemplo, si yo miro así, ¿no? Estoy mirando de este lado. Estoy mirando de ahí para allá, ¿sí? Tengo el eje Z, el eje X, ¿sí? ¿Me siguen, no? Acá estaría el eje Y con el pulgar que sale, ¿no? Sí. Que está saliendo de la pantalla, y estos serían los 4 deditos, Sí. ¿sí? Ese sería el sentido positivo. ¿R dónde está? ¿De qué lado está? ¿Del lado X positivo o del lado X negativo? Si yo miro, digamos, lo estoy mirando desde la derecha de frente, ¿no? Negativo. R, ¿dónde está? No dije si es positivo o negativo. Dije R, ¿dónde está? ¿Del lado positivo de las X o del lado negativo de las X? Del lado positivo. Del lado O sea que, positivo de la... o sea que estaría por acá. En cualquier lugar, no lo tengo ahí, la distancia sería 343, ¿no? Pero estaría acá R, ¿no? Y con respecto al eje Y, ¿cómo gira? Así, que es contrario a los dedos. Por lo tanto, es negativo. ¿Está claro? Ok, ok. Sí, profe, se entendió. Bueno, para entenderlo, por eso le digo, si no se dan cuenta con la mano, agarren un tornillo y una tuerca, Profe, pongan que se hagan girar el tornillo como giraría, pongan el eje del tornillo en la dirección del eje que estén viendo, ¿eh? La tuerca, tengan la tuerca en la mano y giren. ¿Eh? No se come, Chada. Te vas a ahogar. ¿Está claro? No maltrate a los chicos, che. sí, profe. Igual, otra duda. Si la flecha estaría para abajo, el sentido con respecto al eje Y sería positivo, ¿no? Claro, si estuviera para Ah, abajo, sería para listo. positivo. Gracias. Lo mismo si en vez de estar de la izquierda estaría del lado derecho, también sería positivo. Si esa R estuviera del otro lado, también sería positivo. Bueno, ¿alguna duda más? Yo de momento no, tendría que ralear un poco los PowerPoints para acomodar todo un poco, pero Bueno, diría que quedó después claro. nosotros, está bien, después igual ya te digo, lean los módulos, no el PowerPoint. El PowerPoint es para resumir nada más. En el módulo está la teoría y los ejercicios. Lo mismo que explico acá y los ejercicios que están explicados acá, también están en el PDF, ¿sí? En el Ok, módulo, ok. ¿está bien? Ok, los va a subir en la semana, ¿no? El módulo y los PowerPoints. Sí, sí, el módulo ahora, si no lo subieron ahora, lo subimos en la semana. Muy Buenísimo. bien. ¿Está? Bueno. Ah, ya entendí. No, no vale. Bueno, ¿alguna duda más? La clase de hoy, ¿sí? Así que lo único que quedaría es que ustedes, para la clase que viene, si tienen algunas dudas, la comentan y la vemos y seguimos. La clase que viene veríamos lo que falta de fuerzas coplanares, o sea, en el plano, a ver cómo lo resolvemos, ¿sí?
Ok. Recuerden que acá tenemos lo que vimos hoy para el sistema de fuerzas espaciales, ¿sí? Que son no coplanares, utilizamos las 6 ecuaciones, 3 proyecciones de fuerza y 3 de sumatoria de momento con respecto a los 3 ejes, ¿sí? 3 ecuaciones de proyecciones y 3 ecuaciones de momento. Reducimos la resultante a un punto, lo que significa que voy a obtener el resultante y un momento de reducción en ese punto. No es que va a aparecer en otro lado, va a ser en ese punto. Si cambio el punto de reducción, la resultante va a ser la misma, pero el momento va a ser diferente. ¿Está claro? Sí, sí, bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Después lo otro, cuando estamos hablando de fuerzas que son concurrentes, se podría usar cualquiera de los métodos de las ecuaciones de equivalencia que vimos, pero la principal es esta. Como ya sabemos por dónde pasa la resultante, que va a ser en el mismo punto de concurrencia, ¿sí? Puedo sacar las componentes de la resultante con las 3 ecuaciones de proyección. De momento no la necesitaría usar. ¿Sí? ¿Está bien? Para este caso no. ¿Está claro? Se podría usar igual, como bien, bueno, sacamos los módulos, podemos sacar el módulo, los cosenos directores, los ángulos y los ángulos, ¿no?, de cada uno. Y podríamos utilizar las otras combinaciones, digamos, ecuaciones equivalentes, pero no, generalmente para fuerzas concurrentes usamos la primera. ¿Está claro? Sí. Y para el caso de fuerzas paralelas tomamos una de proyección de fuerzas, que sería la que de fuerza, por ejemplo, la paralela, la dirección que tiene toda la fuerza, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso es con respecto al eje Z, el segundo con respecto al eje Y, y el tercero con respecto al eje X. Y 2 de momentos con respecto a los otros 2 ejes. Por ejemplo, en el primer caso que hicimos, como en el ejemplo que vimos, usamos la proyección de fuerza con respecto al eje Z, los momentos van a ser con respecto al eje X y al eje Y. ¿Sí? Eso es lo que necesitan saber. Y en este caso en particular, que es más importante, ¿qué es lo que hacemos? Con esta fuerza, ¿sí? No con esta fuerza. Con esta ecuación, ¿qué es lo que estoy hallando? Con esta ecuación estoy hallando... No se ve la pantalla, profe, si es que está compartiendo algo. Sí, esperen que vuelvo para atrás. Pensé que la estaba viendo. Ahora sí se ve. Ahora sí. Pero me equivoqué, no era la que le quería mostrar. Ok. Acá estamos. Ahora sí. Bueno, fíjense, con estas 3 ecuaciones, ¿no? ¿Qué pasó? Con cualquiera de estas 3 ecuaciones, ¿qué es lo que estoy hallando? Estoy hallando el módulo de R, ¿sí? Y la dirección y el sentido. O sea, el módulo de R porque va a ser la sumatoria directamente. La dirección porque va a saber si está en el eje Z, Y o K. Perdón. Z, Y o X. Y el sentido porque va a ser si va a dar positivo o negativo, ¿no? Sí. Con esas 3 ecuaciones. Con eso obtengo eso. Y con las otras 2 ecuaciones que tengo arriba, ya sea en cualquier sistema que esté utilizando, ¿qué voy a obtener? Acá voy a obtener un punto. Voy a obtener un punto por donde pasa la recta de acción. ¿Sí? Dependiendo digamos, de cuál de las 3 ecuaciones estoy usando. Pero siempre voy a obtener un punto, porque, digamos, por ejemplo, como vimos en el ejemplo, como el eje Z, como las fuerzas son paralelas al eje Z, el punto va a estar definido por el X e Y. El Z es cualquiera, porque pasa por todo, es paralela, ¿no?, al eje Z. ¿Entienden? Por lo tanto, siempre, y van a ver a lo largo de todo lo que vamos a ir viendo después,
La sumatoria de cuando utilizamos una ecuación de momento es para hallar el punto por donde pasa la resultante. Siempre. Siempre que usemos ecuaciones de momento es para saber por dónde pasa la resultante. ¿Está bien? Y con la sumatoria de fuerzas, ya sea cualquier sistema que estemos trabajando, vamos a obtener módulo de dirección y sentido de la fuerza que no nos alcanza. Salvo que sea el sistema de fuerzas concurrentes, que ya sé que pasa por ahí, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? No, profe, por ahora no. Por mi Por el parte momento no, tampoco. profe. Bueno. Bueno, si hasta acá, si está todo